Una dosis de energía y economía sin política. Hoy los combustibles fósiles tienen un gran peso en la economía a nivel mundial. Hoy en el mundo se necesitan alrededor de 250 millones de barriles diarios equivalentes de estos tres componentes. El Banco Mundial dice que el peso que tiene en el sector de energía, de acuerdo a sus estadísticas, el petróleo crudo influye en un 84%, el carbón 4.7% y el gas natural un 10.8%. Estos tres componentes hacen y mueven las economías a nivel mundial. En esta gráfica lo que pueden ver son los precios del barril de acuerdo a datos del Banco Mundial, y en donde se observan que a partir del 2008 hacia adelante tenemos precios de barril que se han mantenido en algunos momentos por arriba de los $100, como fue el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, y hoy estamos esperando que este precio que está contenido se mantenga siempre y cuando los países del Medio Oriente no incrementen la cantidad que entren a combatir contra Israel. ¿Esto qué significa? Cuando vemos los precios del carbón, que es lo que más se utilizan por parte de China para la generación de electricidad y han tenido una mayor demanda, podemos ver que existe una similitud en cuanto a los precios que se pueden tener de dólares por tonelada métrica con el precio del barril. Pero cuando metemos las curvas del gas natural, vemos que existe también cierta similitud e influyen, es decir, tienen una variabilidad e influyen sobre todo en las economías, como lo vimos en la inflación. El aumento de influyen sobre todo en la inflación subyacente, sobre todo en los precios que se tienen en los energéticos. Entonces, ante todo esto, lo que debemos de considerar que si los combustibles fósiles influyen, entonces existe una idolatría en cuanto al cambio de combustión a carros eléctricos. Hemos de recordar que más del 80% del petróleo crudo que se demanda en el mundo se utiliza y se envía a las refinerías para producir combustibles para el transporte. De acuerdo a datos de información que pudimos tener y análisis y de diferentes fuentes de información, podemos obtener tres teoremas que se están basando en cómo va a ser este cambio de combustión y en qué se basa. Primero, dicen que los carros eléctricos van a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Segundo, que van a ser más baratos y fáciles de alimentar, es decir, sus cargas que se pueden tener de los carros eléctricos comparados con un carro de combustión. Y que estos van a ser más baratos como comparado con los carros de combustión hoy en día. Pero esto, de acuerdo a lo que hemos visto, es que son simplemente cosas erróneas en el presente. Pudieran ser que en el mediano y en el largo plazo sí pudieran fundamentarse. Pero hoy, tomando los datos en el presente y siendo un poco asertivos y sobre todo dejando un poco la política y sobre todo de un punto de vista técnico, debemos de tener en cuenta lo siguiente en el presente. Hoy, para construir 1,000 automóviles por año se requieren alrededor de 80 personas para un carro convencional, es decir, un carro de combustión, donde el 85% del peso de un coche es acero y hierro. En cambio, un carro eléctrico se necesita alrededor de 90 personas, más 30 personas que se van a necesitar para que puedan extraer de las minas el cobre, aluminio, litio, el níquel, cobalto, magnesio y tierras raras. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan un mayor número de personas para producir un carro eléctrico. Esto, aunado a esto, tenemos que considerar que para que un carro eléctrico se pueda tener hoy en día sus cargas, las estaciones de servicio tenían que hacer más inversiones. Por ejemplo, un sobrealimentador cuesta entre 2 y 3 veces más que una bomba de gasolina. Entonces tendrían que hacer una mayor inversión las estaciones de servicio. Hoy los carros eléctricos, más o menos un supercargador puede tardar entre 30 a 40 minutos para cargar un carro al 80%. En cambio, un carro de gasolina puede durar entre 3 a 4 minutos llenar un tanque de que puede ser entre 55 y los 70 litros. Esto, si podemos ver en el mediano plazo, podríamos tener largas colas de estaciones de servicio de vehículos eléctricos, y esto tendría que tener, para disminuir esa cantidad de colas, las estaciones de servicio tendrían que tener entre 5 y 10 veces más puertos de cargas comparados con los surtidores de combustibles que hoy en día tienen. ¿Esto qué significa? Que se necesitaría tener una buena red de distribución alrededor de las estaciones de servicio o de los hogares, y esto se tendría que tener un mejor reforzamiento y tendremos que tener una mayor generación de electricidad y por ende tendríamos una mayor demanda. La pregunta es, ¿qué países están reforzando sus líneas de distribución? Como en el caso de México, que hemos tenido problemas sobre este tipo de cosas. Lo otro que tenemos de considerar hoy en el presente es que un carro eléctrico, su batería pesa alrededor de 450 kilogramos, comparado con un tanque de gasolina de 45 kilogramos. Y el otro problema es que son las minas. Hoy en día las minas no se están dando abasto, y todos estos materiales que ustedes están observando aquí, más o menos una mina puede tardar entre 10 y 16 años para encontrarla, planificarla y abrir una nueva mina. Si no se tienen las suficientes minas de todos estos minerales, va a ser muy complicado y esto va a incrementar los precios. Por otro lado, hay que entender que estos minerales del total del costo de una batería eléctrica representan el 70%. Y hoy uno de los puntos muy importantes es que no sabemos realmente
cuánto dióxido de carbono emiten en su totalidad en el ciclo de vida que se tiene de un carro eléctrico, desde su extracción de las minas, de todos los minerales que necesitan para su construcción, la construcción propia, la utilización y su reciclamiento de algunas de las partes de este carro eléctrico. De acuerdo a estudios que se hicieron recientemente en Europa, más o menos lo que hicieron una similitud de estudios es que más o menos cuando se llegan a los 120,000 kilómetros existe una diferencia entre un carro de diésel y un carro eléctrico de un 20% más de que contamina un carro de diésel y un carro de gasolina un 30%. Entonces, todavía no hay un rendimiento que podamos decir que me va a ayudar a disminuir la cantidad de dióxido de carbono. Con estos datos fundamentalmente que dijimos sobre la idolatría de cambio de combustión, hay que entender que el presente todavía en el mediano y largo plazo no hay un el cómo, sobre todo fundamentado en la parte técnica. Entonces, dicho esto, la parte del petróleo crudo, como vimos en el Banco Mundial, el peso que tiene más del 80%, hemos de entender que en el mundo existen 55 países que tienen y que producen gas y petróleo. Aquí pueden ver la cantidad de países de acuerdo a los continentes y podemos decir que hay 96 países que generan algún tipo de renta petrolera y 148 poseen algún tipo de exportación de combustible. Hoy la parte del precio del petróleo, de acuerdo al Banco Mundial, se esperaba que pudiera llegar hasta los $85 el promedio y en diciembre de 2029 pudiera estar entre los $65, es decir, un rango de entre 65 a $85 se mantuviera del 2024 al 2029. Pero con el ataque de Hamas a Israel, esto se ha incrementado y se espera que en el 2024 el precio del barril se mantenga al inicio en $90 y se mantenga en un promedio de alrededor de $81. Es decir, se ha incrementado y se ha tenido un incremento de un delta, sobre todo en el precio del barril en el futuro. ¿Esto qué significa? Que cualquier cambio geopolítico, ya sea como hoy estamos viendo de las guerras, que no son desde el punto de vista ni religioso ni político, sino son estrictamente de un punto de vista económico y energético, como el ataque de Hamas, esto lo que podemos entender que puede variar el precio del barril. ¿Cómo lo podemos determinar? Porque el Banco Mundial dice, como lo platicamos hace un momento, espera que esté en $81. Y si la guerra se incrementa a más países que intervengan en el conflicto de entre Hamas e Israel, podría llegar a $157. ¿Esto qué significa? Que las desviaciones externas observadas, por ejemplo, la invasión que se tuvo en Irak, la desviación se fue casi hasta 3 veces. Cuando fue la guerra de Libia, no influyó porque fue localizada, pero cuando fue una invasión de Rusia a Ucrania, podemos ver que esta desviación estándar también se fue casi hasta 3 veces el valor, como estamos observando. Y hoy estamos viendo que el conflicto el conflicto que se tiene que se tuvo en el Medio Oeste también fue bajo. Hay que esperar hoy en día cuánto va a ser la desviación que se va a tener en la parte de Hamas. Esto lo que tenemos que entender, que cualquier variación que se pueda tener en cuanto a guerras que se tienen focalizadas regionales, sí influyen como estamos viendo en estos dos puntos. Entonces hay que esperar cómo va a influir la guerra de Hamas en Israel y esperemos que no se regionalice. Otro de los puntos que debemos de considerar es la demanda de petróleo crudo. Muchos de los países del Medio Oriente o de la MENA basan sus ingresos y utilizan sobre todo para la seguridad. Hemos recordado que el Medio Oriente es bélico y todos estos países tienen que invertir sobre todo en las cuestiones militares. Entonces, hoy en día los países del Medio Oriente han aprovechado el incremento que se ha tenido sobre todo de la demanda, por ejemplo, China, y podemos ver los otros países en la parte económica y podemos ver los otros países fuera de China. Podemos ver que si trazamos la línea del 100% de la demanda que se incrementó en el año 2022, China ha incrementado más o menos en el Q3 del 2022, podría llegar hasta un 20%, como podemos ver al Q4 del 2024. Es decir, tendría un incremento de la contracción que se tuvo en el 2022 hasta por arriba de un 20%. En cambio, los países que están desde un punto de vista de economías avanzadas se mantendrían por debajo de la demanda y no tendrían un crecimiento, y los otros países, excluyendo China, sí tendrían un incremento que podía fluctuar entre más o menos entre un 5 y un 8%. Entonces, el petróleo crudo hoy sigue y seguirá manteniéndose como parte fundamental de las economías. Lo otro que tenemos que entender, por ejemplo, es que en Rusia, por ejemplo, en Europa tenían antes del conflicto que tuvo de la invasión de Rusia a Ucrania, vendían una gran cantidad de petróleo hacia los destinos como la Unión Europea. Al año 2023 está bajado, vendía a Estados Unidos y al Reino Unido, ya en el 2023 ya no hay, a Turquía ya se incrementó, a China tenía esta cantidad, a China se ha incrementado, a la India era muy poco lo que vendía antes de 2021, ahora está vendiendo mucho, a países de la OCDE de Asia
tenían cierta cantidad, ya no se está vendiendo, y otros países se ha incrementado. Entonces Rusia ha perdido mercados en Europa, ya no le vende a Estados Unidos ni al Reino Unido, pero ha incrementado sus volúmenes a China y la India. Es por eso que vemos países del Medio Oriente que están viendo la posibilidad de incrementar sus exportaciones, sobre todo a China y la India. Entonces, hay que entender que en el mundo, principalmente el uso del petróleo se utiliza en el transporte, como podemos ver, y es lo importante, que hay que quitar la idolatría sobre el cambio de carros eléctricos a combustión como están hoy en día. En el mundo existen muchos países que tienen una renta petrolera que la renta petrolera está entre el 4 y 19%, y en esto podemos encontrar a México. La renta petrolera media, que es el dinero que tienen de los que ingresan para el gasto corriente y influyen en el Producto Interno Bruto, existen, como lo podemos ver, baja, media, alta y extrema, en donde en la media podemos encontrar países como Ecuador, Irán, Noruega, y en la alta podemos tener un Rusia y un Venezuela, y la extrema son los países del Medio Oriente como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Entonces, hoy en día el petróleo sí tiene influencia, y sobre todo porque la mayoría de sus usos es en la parte de transporte. Hoy también otro que influye es el gas natural. El gas natural, lo que podemos ver, los precios han variado, y lo que podemos ver, el precio de gas natural en Estados Unidos se ha mantenido por debajo de los $10, y hoy en día está por debajo de los $3. Los precios de licuefacción en Japón se han incrementado, y en Europa hemos visto precios muy altos que han llegado casi hasta los $70 el millar de BTU. Entonces, esto es muy importante, que cómo ha influido sobre todo los combustibles fósiles en las economías. Y hoy el consumo de gas natural de Europa, lo que podemos ver, de acuerdo a datos del Banco Mundial, es que el promedio en el 2023 está por debajo de lo que consumían en el 2022, y esto lo que estamos viendo es un cambio transaccional, sobre todo en la forma de cómo se están consumiendo y en qué están consumiendo. Entonces, imagínense, si se tiene que generar una mayor de electricidad para tener carros eléctricos, tendría que aumentar una mayor cantidad del gas natural, y esto es un gran problema porque dependerían de las importaciones que podrían hacer a Rusia, como vimos en su momento dado, y esto no le conviene a Europa. Lo que vemos también en el Banco Mundial es que muchas de las cosas han cambiado y se han incrementado los precios. Y esta información ustedes lo pueden ver, como los costos de la energía, cómo se han incrementado del índice de porcentaje, y vemos que se han incrementado casi un 17% de julio a septiembre, y la parte de los alimentos se han mantenido, y los granos. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden observar cómo influyen los costos de las cosas cuando hay cambios geopolíticos, y cómo están influyendo hoy en día en el mundo. Bueno, entonces, reafirmando, hoy en día la demanda de crudo que se tiene es de casi 99 millones de barriles diarios, de los cuales 80 millones van a las refinerías y se utilizan principalmente para producir combustibles para el transporte, y se espera que aumente. Entonces, los carros eléctricos, como todo lo que estamos diciendo, es que se espera que puedan ser su cambio generacional en el mundo a partir del año 2020 hasta el siglo XXII. Y esto va a ser un cambio generacional muy fuerte en el año 2045, pero va a depender mucho sobre todo lo que platicamos desde hace un momento. Entonces, hoy en día, lo que hay que dejar muy en claro es que los precios de los combustibles fósiles influyen y seguirán influyendo en las economías mundiales, como pudimos ver en la presentación, y lo que podemos notar es que hoy en día no es solo la cuestión económica de la manufactura o lo que tiene un país, sino que influye principalmente en la forma que tiene de cómo comercializar, sobre todo las materias primas que tiene hoy en día. Hoy el mundo necesita, y sobre todo, entender que los combustibles fósiles en el presente influyen y continuarán influyendo a lo largo de estas décadas. Y todo dependerá en la forma como podemos nosotros hoy obtener sobre todo los cambios generacionales que se pueden tener. Hoy decimos que todos estos cambios de combustión eléctricos influyen en esto, pero la realidad es que los combustibles fósiles influyen, como pueden ver los datos del Banco Mundial de México, entre un 80 y un 85% en las energías a nivel mundial. Hoy cambiar un carro eléctrico dependerá mucho, sobre todo, de las políticas y sobre todo en las inversiones que se puedan tener. Quitemos la idolatría de que se puede cambiar en forma rápida los carros cambiar los carros de combustión eléctricos, porque hoy seguirá y sigue influyendo sobre todo los combustibles fósiles en el corto y en el mediano plazo. Gracias, espero que sirva esta información.